La iglesia como mediadora de la paz. Para esto necesitamos ayuda, como siempre, del Espíritu Santo. Y le voy a pedir su palabra. Les voy a leer de la segunda epístola de San Pablo a Timoteo. Capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: sentido de los sufrimientos del apóstol cristiano. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que le ha alistado. Y lo mismo el atleta, no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Entiende lo que quiero decirte, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por esto todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos nosotros como católicos llamados a ser los que entregamos a Dios al mundo. O sea, nosotros nacimos para llevarle a Dios al mundo. Hoy, obviamente, y siempre, porque en la historia sagrada lo leemos, hay mucha gente en la iglesia mundanizada, que lo que hace es traer el mundo a la iglesia. En eso hay clero, hay religiosos, hay laicos que se mundanizan y también tratan de mundanizar la iglesia. Y esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es llevarle a Dios al mundo, que es llevarle la paz. Porque Dios es la paz, Dios es la verdad, el gozo, la esperanza en Jesucristo. Y hoy, obviamente, vemos que el materialismo se encuentra a unos niveles tales que no es nada nuevo, porque uno podría decir: ay, el mundo cómo se ha vuelto. No, el mundo se ha vuelto muchas veces así. Cuando se cayó el Imperio Romano, estaban en el extremo del materialismo y la depravación y todo eso, por eso se derrumbó. Ya no tenían tiempo ni de cuidar de su imperio, porque se dedicaron fue a orgías y a decadencia, y se cayeron, se cayó todo, se destruyó. O sea que esto no es nuevo lo que está sucediendo en el mundo, aunque mucho oportunista, falso profeta, falso vidente anuncian que esto es el fin y que se acabó y que mira las señales, y uno se pone a mirar la historia y hace 2000 años estaban las mismas señales. San Pablo hablaba del mundo hace 2000 años como un mundo perverso, un mundo degenerado. O sea, el mundo hace 2000 años era igual que el de hoy. Tal vez no tenía 8.000 millones de personas, pero era un mundo igual. El mundo siempre ha sido malo. Entonces, la misión nuestra no es enfocarnos en qué es lo que el mundo está haciendo. La misión nuestra es enfocarnos en qué es lo que quiere Dios que hagamos. Esa es nuestra misión. Porque el mundo ya sabemos lo que quiere. El mundo solo quiere el mal, nada más. Y no quiere obedecer a Dios.
no le interesa, no lo conoce y si lo conoce lo desprecia. Pero nosotros hemos sido llamados a ser la presencia de Dios entre los hombres en este mundo. Y obviamente como dice Jesús, el mundo a mí me ha despreciado, me ha odiado y a ustedes también los odiará. Obviamente cuando uno verdaderamente se convierte en ese instrumento cristiano, en esa presencia de Dios entre los hombres, en ese apóstol que brilla por su fidelidad a Dios y por su valentía, que no tiene miedo de testificar la verdad, aunque viva las consecuencias que tenga que vivir. Entonces ahí nace el apostolado real de nuestra vida, que es vivir sin miedo nuestra fe. Es de la única manera que Dios está presente entre nosotros. Y muchas veces esto nos lleva al martirio. El martirio no todas las veces es físico. Muchas veces social, otras veces político, otras veces económico, otras veces cultural simplemente. Pero es martirio porque eliminan personas. Ustedes saben que hoy para eliminar una persona simplemente le cortan las vías de supervivencia y la eliminan. Eso hacen a veces los políticos para acabar con otros o es parte del mal, ¿no? Entonces hay muchos tipos de martirio. Yo a través de mis viajes por el mundo me encuentro muchos católicos que están viviendo unas vidas horribles en Nigeria, en Indonesia, en muchos sitios, en el Medio Oriente. Los cristianos en el mismo Palestina, en el mismo Siria, en otros lugares como esos, son mártires. Los asesinan con una facilidad increíble. Mírese Boko Haram, musulmanes nigerianos, la meta más grande que tiene es asesinar católicos. Eso es lo que ellos quieren y todo el tiempo viven haciendo eso. Yo creo que en África en este momento son los que más muertos ponen los católicos en Nigeria. Pero entonces, ¿qué sucede? Dios nos ha dado todo para que cumplamos con la misión para la cual nacimos. Esos católicos nigerianos nacieron para ser católicos en Nigeria. No nacieron para ser católicos en México. Sí, en Nigeria. Y para eso vinieron equipados. Espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, nacieron para esa batalla, que Dios todo lo hace perfecto. Y la misión central de nuestra vida cristiana como católicos es llevarle a Dios a la gente, porque precisamente cuando vemos que Jesús recluta a sus apóstoles, muchos de ellos eran pescadores, sabemos lo que les dijo, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Y Jesús en la cruz cuando dice tengo sed, que es lo que le reveló a Santa Teresa de Calcuta, dice tengo sed de almas, no de agua. Esa sed no era de agua, era sed de almas. Y todavía, porque si yo miro la cruz, que es mi fortaleza, porque para nosotros la cruz representa nuestra fortaleza, porque es la vida, aunque en la cruz aparece la muerte, pero es para el mundo una muerte, para nosotros no. La cruz es la vida. Precisamente el golpe grande que Satanás le dio al cristianismo con la Reforma, con Lutero, fue quitarles la cruz y llevarlos solo a la resurrección. Y por eso es un cristianismo de solo Biblia. Y pasan de la última cena a la resurrección. Se saltan el Calvario, el Gólgota, la cruz. Usted nunca ve a ninguno de esos sectas o protestantes con un crucifijo en el cuello. Y lo que sucede es que precisamente es el robo astuto de Satanás a esos cristianos, que les quita lo que es el sacrificio, la penitencia, la mortificación, el sufrimiento.
Y se supone que ya Jesús sufrió por nosotros, se mortificó por nosotros, hizo el sacrificio y ya, ya pagó todo eso y nosotros no tenemos que hacer eso. No hay calvario en la vida cristiana, según ellos, ¿no? Es una herejía. Pero al castrar el demonio a esos cristianos, les roba la fuerza de la cruz. Pero nosotros miramos esa cruz. Por eso San Pablo dice, nosotros buscamos un Cristo crucificado. No dijo un Cristo resucitado. Sabemos que resucitó, pero es que nuestro camino es cruz porque no hemos llegado. Jesús ya llegó, pero a nosotros no. A nosotros nos toca caminar el camino de nuestro Calvario, de nuestra cruz, y subir esa montaña de Sión y llegar donde el Señor. Y a todos nos toca caminar. Por eso lo que el apóstol dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y San Pablo dice que nosotros tenemos que correr esta carrera de la vida hacia la salvación. Nadie la puede hacer por nosotros. Y la fuerza la tenemos en esa cruz, pero esa cruz al mirarla nos adentra en la realidad cruda de nuestra mortalidad, pero al mismo tiempo nos adentra a la promesa viva de la vida eterna en Jesucristo, que es su resurrección, que sabemos que ocurrió y que está ahí marcada en esa cruz. Porque el Señor lo revela antes de que suceda. Él dice, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un cetáceo, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días. Y en muchas formas lo anunció. Por eso se lo explica a los discípulos de Maús todo en detalles, a ellos que iban desconsolados. Entonces, al final, esos pescadores de hombres que el Señor recoge, que son sus apóstoles, que somos nosotros, nos envía a que pesquemos hombres, o sea, a que llevemos estas buenas nuevas del Evangelio con nuestro ejemplo. Miren que es muy fácil uno decir, pero en esta pequeña vida mía, ¿qué podría hacer yo por Dios? Si yo no soy el apóstol esa columna inmensa de apóstol como han sido tantos. Yo tengo una vida muy pequeña, muy significante, pero cuando descubrimos la espiritualidad del Evangelio, el espíritu de la cruz, la mística de los sacramentos, y nos damos cuenta que nosotros somos instrumentos eucarísticos. Mire una monja clausura, está bajo esas paredes, detrás de esas paredes, no sale de ahí, y es un instrumento poderoso eucarístico porque le da su vida al Señor, como los religiosos que están acá. Son votos que se hacen, como el sacerdote que está acá, consagrados. ¿Y qué sucede? Que entonces, ahí donde están, sin ir a ninguna parte, el Señor con esa vida está salvando almas todo el día, porque es algo que le pertenece a Él, algo que es de Él y Él lo puede usar. Ustedes pueden ver ese ejemplo muy claro en Getsemaní. El Señor escoge a Pedro, Juan y Santiago, que siempre lo escogió para algo especial, como la transfiguración, la resurrección de una muerta, muchas cosas especiales. Y también lo escoge para que lo acompañen en Getsemaní, en el huerto. Y regresa 3 veces donde ellos. Ustedes saben que ahí hay unos pasos muy importantes de observar. Los primeros 2 le está pidiendo que no se duerman, porque si no caen en tentación y les advierte, ¿no? Pero es que Él quiere que ellos sean testigos ante el Padre Celestial para que Él pueda rescatar más almas de esa copa que le trae el ángel que Él no se quiere tomar, que es precisamente todos los que se condenarían antes de regresar. Son almas, ¿no? Y estos apóstoles están supuestos a apoyarlo estando despiertos, todo lo que les pedía.
Él no les pedía, vengan conmigo a tomarse la copa. Él dijo, quédense despiertos, es lo único que pedía. Entonces, cuando miramos Getsemaní, el huerto, y nos colocamos en esa realidad mística de nuestra fe, que nos llama a vivir cada paso del camino, y en el camino de la cruz, nuestro camino, está el huerto. Está el momento de Juan, Santiago y Pedro para nosotros. Ahí, por ahí tenemos que pasar. Y Dios que está pidiendo, Él está pidiendo que nosotros estemos presentes y conscientes de que si le pertenecemos a Él, Él nos usa para pescar almas, para salvar almas. Entonces, la conciencia nuestra hace que seamos de verdad conscientes instrumentos eucarísticos y nos damos cuenta que nuestra vida no es tan insignificante ni tan pequeña como creemos. Si somos fieles, si vivimos con el amor de Dios, el Señor nos usa 24 horas al día. Nos usa para salvar almas. Muy sencillo. Eso es. Entonces, como dice San Pablo, algunos los hace apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros predicadores, a otros con don de sanación, don de milagros, y la iglesia tiene muchos carismas, pero todo eso lo distribuye el Espíritu Santo, nadie más, Él es el que escoge, pero todos somos importantes para el Señor, para la iglesia, para la humanidad, todos, sin excepción. Por eso San Pablo pone como ejemplo el cuerpo humano para compararlo con el cuerpo místico del Señor, y demuestra órgano por órgano y explica cómo es que a veces los órganos que son como más viles los cubrimos con más dignidad, ¿no? Y cómo es que a veces pensamos que un dedito no es importante, pero si no lo tenemos nos damos cuenta que nos hace falta, ¿no? Que era parte importante de nuestro cuerpo. Y así es nuestra vida en Dios. Así de que el llamado de Dios a la iglesia es ser mediadora de la paz en el mundo. Es lo que es. Miren que encontramos en países como los nuestros, donde hay conflictos con la violencia, con las guerrillas, con el comunismo, con tantas cosas que hay que amenazan la sociedad. Y la iglesia aparece muchas veces a través de los siglos interviniendo en diálogos de paz, en conversaciones con los pueblos, con la gente, con los gobiernos, con los ricos, y trata de buscar cómo colaborar para que haya justicia, para que haya caridad, para que cese la violencia. Y todo eso es parte humana de la iglesia. Pero hay otra parte de la iglesia que es la intercesión. Nosotros somos un cuerpo intercesor. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad ni el poder para detener la guerra entre Israel y Palestina. No tenemos poder para Ucrania y Rusia hacer nada que haga ningún cambio, pero sí tenemos rodillas. Y ante Dios, estas rodillas tienen mucha fuerza, porque la paz se consigue con las rodillas. No se consigue ni con dinero, ni con armas, se consigue con la voluntad de Dios. Es el único que da paz. Nadie más da paz en este mundo. La paz solo viene de Dios, porque la paz es el amor, la paz es el perdón, la paz es la reconciliación. Y eso solo viene del Espíritu de Dios, no viene del hombre. Ustedes se dan cuenta que estos conflictos que hay en el Medio Oriente, de siglos ya, tienen que ver con su religión. El Islam y el judaísmo son dos religiones que están sujetas a la ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente. Esa gente no está redimida, no aceptaron a Jesús como el Mesías, no perdonan.
Entonces las cuentas de ellos pendientes entre ellos son interminables. Los judíos tienen una lista de venganza contra los árabes y musulmanes, y los musulmanes contra los judíos. Entonces, de vez en cuando hacen las paces, porque alguien les da mucho dinero, porque por política, a veces por simple supervivencia, pero no pasa mucho tiempo antes de que estén otra vez martillándose. Y así va a ser hasta que Jesús regrese, porque entre ellos no habrá paz mientras vivan con el Corán o con el Tarot, ¿no? O el Torah. Y entonces, si tenemos claro esto y nos damos cuenta que la paz solo viene de Dios, entonces nos damos cuenta que la Iglesia Católica es la Iglesia del Señor y es portadora de la divinidad de la paz. Y esa divinidad de la paz está en la Eucaristía, y esa Eucaristía está en nuestros corazones, porque somos instrumentos eucarísticos, somos luz, luz para este mundo. Así que somos la Iglesia y sabemos que somos cuerpo místico del Señor, células vivas, piedras vivas del Señor. Si cada uno de nosotros está consciente de eso, entonces permitimos que esa sangre mística de Jesús fluya a través de nosotros con salud y fuerza hacia las otras células y mantenemos el cuerpo saludable, el cuerpo de la Iglesia, y por lo tanto podemos darle vida al prójimo, a la humanidad, porque hay vida en nosotros, porque estamos saludables en Dios, porque permitimos la transmisión de vida, que es la sangre del Cordero, la sangre mística que no podemos ver, que está en la transustanciación de esas especies del pan y el vino. Ahí está el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Y eso transmite la vida, y se transmite a través del amor que tenemos entre nosotros, porque precisamente ese cuerpo y esa sangre nos llena del amor de Dios. Y si llenos del amor de Dios en todo lo que hacemos todos los días, en el trabajo, en la vida de familia, en la comunicación con el prójimo, ese amor se fluye en todo lo que hacemos, estamos siendo células vivas y transmitiendo la vida. Y esa es la Iglesia como mediadora de la paz. Porque uno se imagina, cuando habla mediadora de la paz, se imagina un grupo de obispos y cardenales, sacerdotes especializados hablando de paz con otros grupos que están en rebelión y todo. Y claro, eso es humano y se da también. Hay momentos que llegamos a eso como Iglesia, pero el mensaje y la efectividad de la paz verdadera de Dios viene de cada uno de nosotros, de nuestra verdadera conversión del corazón, de convertirnos en instrumentos vivos de esa paz, que la recibimos por convertirnos en cristocéntricos, en crucificados en la sangre del Señor. Y esto nos lleva a que verdaderamente nuestra vida diaria sea un acto de reparación y que el Señor todos los días pueda salvar almas a través de nosotros. Cuando morimos y aparecemos que instantáneamente ante el tribunal del Señor, como nos pasará a cada uno de nosotros, el tesoro más grande que nos llevamos son las almas que ha podido salvar el Señor por medio de la Eucaristía que recibimos, por medio de nuestras obras de misericordia. Eso es lo que más importa. Por eso la palabra advierte, acumula tesoros en el cielo. Porque los tesoros en la tierra se los come la polilla, el óxido, los ladrones. Aquí no acumulemos tesoros. Y para nosotros nuestros tesoros son las almas, porque eso es lo que valora el Señor, y lo único que trasciende, nada más trasciende este mundo, solo las almas. Las cosas materiales no se van, no nos las llevamos, nada, solo las almas trascienden. Entonces es el único tesoro para mostrar. Yo voy ante el tribunal del Señor y no me va a contar la limosna que di. Eso me ayudó, eso es bueno.
pero Él va a mirar es las almas que se salvaron por mi vida, por lo que hice, por lo que le ayudé al Señor, por la forma en que yo viví mi vida. Mire cuántas veces nosotros observamos la vida de un pariente que ya falleció o una persona que conocemos bien en la sociedad y admiramos el ejemplo que ha sido, el bien que hizo, las cosas que logró, y uno se da cuenta que fueron cosas buenas. Y esas cosas buenas son inmortales porque beneficiaron, le dieron luz, esperanza, ayuda a las personas, a la gente. Y no estoy hablando de un filántropo, no, de gente que siendo muy rica comparte riquezas y lo descuentan de sus impuestos y cosas de esas, ¿no? Estoy hablando del amor de Dios, la caridad verdadera que viene del corazón, no de mi capacidad económica, ni la forma en que yo vivo mis relaciones humanas, sino el amor de Dios en mí. Y por eso la Iglesia, como mediadora de la paz, comienza con nuestra conversión del corazón. Porque yo, al convertir mi corazón verdaderamente hacia Dios, entonces, sin necesidad de ir a ninguna parte, yo ya soy un dinamo del amor de Dios en el mundo, allí donde estoy. Es como cuando usted hace un acto de contrición perfecto, como lo pide la Iglesia, y se confiesa, usted aumenta todas las gracias de la Iglesia. Igual que cuando usted no se confiesa, disminuye las gracias de la Iglesia. Entonces somos siempre un conjunto de efectos, para bien o para mal. Y el llamado nuestro intercesor por las almas es el llamado a sembrar la paz en el mundo, por medio de la oración, el sacrificio y una entrega real hacia las cosas de Dios. Pues pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ser iglesia, células vivas de este cuerpo místico del Señor, y que tengamos esa capacidad de ser pequeños, sencillos, humildes, con un espíritu de servicio incondicional, donde no buscamos beneficios, pero nos damos de verdad. Y cada oportunidad que tenemos de servirle a los demás la hacemos sin dudarlo, con entusiasmo, con cariño, sin interés. Y esa es la presencia de Dios entre nosotros. Esa es la paz de la Iglesia. Eso es lo que este mundo necesita. Porque obviamente en el mundo no hay paz, en el mundo no hay amor, en el mundo no hay caridad, no hay nada de eso. Porque el mundo no tiene virtudes. El mundo tiene vicios y defectos. Es todo lo contrario a Dios. Por eso es un enemigo del hombre, el mundo. Así que a nosotros nos corresponde florecer como en un jardín del amor de Dios sembrado en un terreno inhóspito de destierro, donde las almas están en peligro, donde transitamos por el territorio del enemigo. Mucha gente se olvida de eso, especialmente católicos. Se les olvida que estamos en el territorio del enemigo. Miren, la prueba está que nosotros no hablaríamos de que si se va por esta carretera está en peligro, ¿no? Y lo pueden decapitar allá en la esquina. No hablaríamos si no estuviéramos en un mundo perverso. Porque entonces, ¿cómo podríamos decir que por aquí lo pueden matar si viviéramos en un mundo diferente? Pero no, ahí está la maldad, no muy lejos de acá. Y sabemos que no es simplemente algo que alguien se imaginó. No, es que hay pruebas de que es verdad. De que es verdad que hay violencia, es verdad que te pueden matar por allá. Existe eso, es el mal de este mundo. Y obviamente todos nosotros dependemos de la bendición de Dios. Pero también Dios pide que nosotros seamos prudentes e inteligentes. Uno sabe que si le dicen, si se va por acá, está en peligro, pues por ahí no se debe ir, ¿no?
Eso es tan sencillo, la prudencia. Pero al mismo tiempo sabemos que si vivimos en gracia de Dios, el Espíritu Santo siempre nos guía a dónde tenemos que ir, qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer, cuándo lo debemos hacer, cuándo no lo debemos hacer. Y todo eso viene de Dios. Voy a pedirle al Señor su palabra y cerramos esta reflexión. Les voy a leer de la epístola a los Hebreos. En el capítulo 4 desde el versículo 1. Tenemos pues no sea que permaneciendo, temamos pues no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros resulte que llegue rezagado. También nosotros hemos recibido la buena nueva, lo mismo que ellos. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues no se compenetraron con la fe de los que la escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pues está dicho en alguna parte acerca del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también en el mismo lugar, no entrarán en mi descanso. Así pues, ya que quedan algunos por entrar en él, y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, señala otro día, hoy, diciendo por David mucho después en el lugar citado, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el descanso, no se hablaría más tarde de otro día. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, como Dios de los suyos. Esforcémonos pues por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia, pues viva es la palabra de Dios, y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues gloria a Dios por todo lo que nos da y sobre todo por su palabra, por nuestra iglesia, por el bautismo, por el envío, porque todos hemos sido enviados. Y solo le pedimos a Dios la gracia de ser valientes para atrevernos a pertenecerle a Él todo el tiempo hasta que partamos, para que así hagamos y cumplamos la misión para la cual nos creó. Amén.